Hola mis reposteros y reposteras, en el vídeo de hoy os enseño a preparar estos deliciosos fosquitos, como siempre, sin gluten. Ya veréis que son muy fáciles de hacer y que quedan deliciosos. Así que sin más, os dejo con la receta y nos vamos a la cocina. Para esta receta vamos a necesitar 3 huevos. Tenemos que separar las claras de las yemas. Las yemas al separarlas se me han partido un poquito, pero no pasa nada. 90 gramos de azúcar blanca, 75 gramos de mix de repostería, en este caso Shar, no me gusta mucho decir la marca, pero sé que a vosotros os gusta saberlo, y unas gotitas de esencia de vainilla. Vamos a hacernos un poquito de hueco y comenzamos. Tenemos que empezar montando las claras. Para que me sea más fácil voy a utilizar las varillas eléctricas. Si tú no tienes, lo puedes hacer perfectamente a mano, lo único que tardarás un poquito más. Recordad, cookiedonas, que para que las claras monten muy bien es muy importante que el bol y las varillas estén perfectamente limpios. Si pasáis una servilleta con un poquito de limón o un poquito de vinagre, os montarán las claras perfectamente. Cuando empiece a salirle espumita a las claras, será el momento de ir añadiendo el azúcar. Pero no se lo vamos a añadir todo, cookiedonas, nos vamos a guardar una pequeña parte para montar las yemas, un poquito menos de la mitad. Y ya sabéis que para montar las claras toma su tiempo, así que le vamos a añadir esencia de vainilla al gusto. Yo voy a añadirle unas 10 o 12 gotas y voy a meterle un poquito de turbo al vídeo para que no os aburráis. Y debe ser, cookiedonas, que esto ya empieza a oler muy bien, porque por aquí se asoma mi inseparable hocico. Aprovecho para deciros que si os están gustando mis vídeos, para mí es súper importante que me dejes un like. Y si quieres, también puedes suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte nada. Cuando las claras, cookiedonas, nos hagan esos piquitos, estarán listas. Pero como siempre os digo, la prueba de fuego es darle la vuelta al bol. Si no se caen, están perfectamente montadas. Vamos a dejar nuestras claras a un ladito y vamos a seguir con las yemas. Le incorporamos el azúcar que nos habíamos reservado y vamos a batirlas hasta que blanqueen y dupliquen su tamaño. Como siempre, le doy al turbo y ese sería el resultado, cookiedonas. Vamos a quitar las varillas porque de momento no las vamos a utilizar más y vamos a empezar a integrar las claras con las yemas. Para ello vamos a poner 2 o 3 cucharadas de claras en nuestras yemas y lo vamos a empezar a mezclar con movimientos envolventes. Ya sabéis, cookiedonas, que en este tipo de preparaciones es súper importante no perder el aire. Así que con un poco de cuidado y un poco de mimo lo vamos haciendo tranquilamente. Mientras que incorporamos las claras con las yemas, vamos a ir también tamizando un poquito de harina, más o menos la mitad. He decidido, cookiedonas, cambiar de espátula y coger una un poquito más grande porque con la pequeña se me estaba haciendo un poco complicado. Así que si tienes opción, coge la espátula más grande que tengas. Vamos a terminar de incorporar toda nuestra harina. Dos o 3 cucharadas más de nuestras claras y seguimos mezclando con movimientos envolventes. Yo no sé vosotros, cookiedonas, pero a mí esto de hacer repostería casera me sirve también de terapia. Un rollo así tipo mindfulness. Ese momentito de paz y tranquilidad donde encima estás creando cosas deliciosas. Una vez que tengamos nuestra harina bien mezclada con la masa, vamos a terminar de incorporar toda la clara. Para que me sea mucho más fácil, voy a pasar la mezcla al bol donde tenía las claras. Y ya sabéis, cookiedonas, que si hacéis esta o cualquier otra receta en casa, me encanta que me mandéis fotos a mi Instagram. Me hace muy feliz ver vuestras elaboraciones. Y creedme, cookiedonas, que si yo puedo hacerlo, vosotros también podéis. Porque yo no soy ni repostera, ni pastelera, ni nada por el estilo. Así que mis queridas cookiedonas, si a la primera no os sale, no os desaniméis. Tenéis que seguir intentándolo, porque es súper gratificante
hacer cosas tan ricas tú mismo. Y ahora, Cookie Donas, es el momento de precalentar el horno. Lo vamos a precalentar a 180 grados, aunque después vamos a bajar la temperatura. Como veis, Cookie Donas, estoy utilizando una bandeja de hornear un poco más pequeña. Le he echado un poquito de aceite, lo he extendido bien y esto nos va a ayudar a que el papel no se mueva. Vamos a ajustar el papel muy bien a todos los bordes y vamos a extender nuestra masa. Tenemos que conseguir que nuestra masa cubra toda la bandeja, así que nos ayudaremos de la espátula para extenderla muy bien. Eso sí, Cookie Donas, tenéis que tener cuidado de no bajar el aire. Una vez que tengamos nuestra masa bien extendida, nos la vamos a llevar a hornear. Vamos a bajar la temperatura a 160 grados y lo vamos a tener dentro durante 15 o 20 minutos. Ya sabéis que depende de cada horno. Por lo tanto, lo que podéis hacer es pinchar con un palillo y si este sale limpio, ya lo tendréis listo. Y mirad, Cookie Donas, qué plancha de bizcocho más deliciosa. Y así, recién salidita del horno, con mucho cuidado, Cookie Donas, de no quemarnos, vamos a ponerle otro papel por encima. Y también un paño limpio. Y ahora, con mucho cuidadito, le vamos a dar la vuelta. Voy a apartar esto. Tenemos que quitar la bandeja, Cookie Donas. Vamos a ponernos el guante o ayudarnos con algún paño para evitar quemaduras. Todo esto lo tenemos que hacer con el bizcocho todavía muy caliente porque queremos que coja la forma. Vamos a despegar el papel con el que lo habíamos horneado y para evitar que la plancha se nos rompa, vamos a despegar primero las esquinitas. Y si como yo os estáis quemando, Cookie Donas, no dudéis en poneros el guante. Lo más complicado será despegar los bordes. Después ya veréis que sale prácticamente solo. Y mirad, Cookie Donas, qué buen aspecto tiene este bizcocho. Y ahora lo que tenemos que hacer es enrollarlo. Si lo enrollásemos de derecha a izquierda se nos quedarían unos fosquitos muy gordos. Como yo los quiero un poco más pequeños, lo vamos a hacer de aquí para allá. Así que con ayuda del papel vamos a ir muy despacio y con mucho cuidadito enrollando nuestra plancha. Tenemos que tener mucho cuidado, Cookie Donas, para evitar que se nos agriete. Y nada, simplemente tenéis que hacer como lo estáis viendo en el vídeo. Muy despacio vais enrollando hasta llegar al final. Y una vez que lo tengamos todo enrolladito, vamos a taparlo con un paño. Vamos a darle unas vueltecitas más y lo vamos a dejar enfriar así, con la costura para abajo. Y mientras que se enfría nuestro bizcocho, vamos a empezar con el relleno. Para rellenar estos fosquitos necesitamos 200 ml de nata muy fría. Si podéis meter también el bol y las varillas un ratito al congelador, os montará mucho mejor. Necesitamos además 60 gramos de queso crema y 40 gramos de azúcar glass. Yo lo voy a preparar en ese bol que tiene tapa para poder guardarlo bien tapadito en la nevera y lo sacaré en el momento que vaya a rellenar mis fosquitos. Ese momento, Cookie Donas, será cuando el bizcocho esté bien frío. Para hacer esta crema de queso, el primer paso es mezclar el queso crema con nuestro azúcar glass. Nos vamos a reservar un poquito de azúcar glass para echárselo a la nata. Vamos a mezclar el azúcar con el queso muy bien hasta que nos quede una pastita como esta. Y lo siguiente que tenemos que hacer, Cookie Donas, es montar nuestra nata. Vamos a echar los 200 mililitros de nata para montar en el bol y vamos a empezar a montarla con nuestras varillas eléctricas. Si vosotros no tenéis varillas eléctricas, os recomiendo, Cookie Donas, que si tenéis la oportunidad os compréis unas. Las hay muy baratitas y os aseguro que ayudan mogollón. Vamos a ir incorporando el azúcar glass poco a poco y vamos a continuar montando. Pero para esta receta, Cookie Donas, no queremos que la nata esté muy firme, la queremos así, semi montada, y ese será el momento en el que añadiremos nuestra crema de queso. Vamos a añadírsela toda de golpe
rebañamos muy bien para que no se quede nada. Ya sabéis, cookiedonas, que aquí no tiramos nada. Y vamos a seguir montando con las varillas eléctricas, pero ya veréis que con el queso se montan enseguida. Por cierto, cookiedonas, si tenéis alguna duda, dejádmela escrita en los comentarios. Y una vez que tengáis esa textura, cookiedonas, nuestra crema estará lista. Vamos a rebañar los bordes muy bien, le damos unas vueltecitas para integrar bien lo de los bordes y ya la tendríamos lista para rellenar nuestros fosquitos. Os aseguro, cookiedonas, que está deliciosa. Mirad, esa es la textura, que la cojáis y no se caiga. Y mirad, cookiedonas, pasado un ratito ya tenemos frío nuestro bizcocho. Vamos a desenrollarlo con un poquito de cuidado y como vais a ver ya ha cogido la forma que buscábamos. El siguiente paso, cookiedonas, es rellenar nuestro bizcocho con la crema de queso que teníamos preparada. Con las cantidades que os he dado os llega perfectamente para rellenar muy bien todos nuestros fosquitos. Aseguraros de meter bastante cremita por la doblez y el resto lo vamos a estirar muy bien para que llegue a todas partes. Y una vez que lo tengamos listo, vamos a volver a enrollarlo. Os podéis ayudar, como estáis viendo, con el papel de hornear. Simplemente tiráis un poquito del papel y se va a ir quedando pegado el bizcocho. Aseguraros de darle bien la formita, tiráis del papel y como veis queda perfecto. Voy a centrar un poquito mi bizcocho, ya que como veis se me ha quedado fuera del papel. Si se os pega un poquito, no os preocupéis, no pasa absolutamente nada. Y cookiedonas, aseguraros muy bien de que la costura del bizcocho quede hacia abajo. Y ahora vamos a volver a hacer lo mismo. Lo envolvemos con el papel y lo vamos a envolver también en papel film. Esto lo vamos a hacer porque ahora tenemos que llevarnos el bizcocho a la nevera y así evitaremos que se nos seque. Vamos a tener el bizcocho enfriando en la nevera aproximadamente 1 o 2 horas. Si queréis lo podéis hacer de un día para otro. Os aseguro que el bizcocho seguirá en perfectas condiciones. Lo más importante, cookiedonas, es que tanto el relleno como el bizcochito estén bien fríos antes de ponerles el chocolate. Para la cobertura, cookiedonas, necesitamos 150 gramos de chocolate. Como veis, yo he hecho ahí un mix, he puesto chocolate del 85, unas perlitas que me quedaban y debajo tengo 20 gramos de mantequilla. Lo vamos a llevar a derretir al microondas. Y para poder hacer bien la cobertura sin llenar toda la mesa de chocolate, he puesto debajo de la rejilla una bandeja de horno. Podéis poner un papel de hornear o lo que vosotros tengáis a mano. Vamos a desenrollar nuestro bizcochito. Yo lo he tenido en la nevera aproximadamente 4 horas y mirad, se sigue viendo delicioso. Os aseguro, cookiedonas, que estoy deseando probarlo. No sé si voy a poder aguantar hasta terminar la receta. Vamos a cortarlo en porciones de aproximadamente 2 centímetros. Como veis, el inicio lo estoy haciendo más fino. Eso es para quitarle el borde, ya que siempre se ve un poco más feo. Y yo, cookiedonas, lo mido con los dedos, aproximadamente bizcochitos de 2 dedos de ancho. Y vamos a ir cortando todo el bizcocho. Me quedo aquí haciendo cachos este bizcocho y enseguida volvemos. Y como os decía, cookiedonas, no he podido resistirme más y le he dado un mordisquito. Mirad qué blandito queda este bizcocho y el relleno está espectacular. Una vez que tengáis todo el bizcochito en cachos de aproximadamente 2 centímetros, lo que vamos a hacer es pincelarlo. Vais pincelando para hacer la parte baja
y hacéis lo mismo con todos. Una vez que la primera capa o la parte de abajo se haya secado, vamos a darle la vuelta y pincelar la parte de arriba y los bordes. En esta ocasión, Cookie Donas, no os aconsejo que metáis el bizcocho directamente en el chocolate, ya que es un bizcochito muy blando y probablemente se os rompa. Vamos a dejar enfriar muy bien este chocolate y os enseño cómo han quedado por dentro. Y este es el resultado, Cookie Donas. Mirad qué buena pinta tienen. Nos vemos en el próximo vídeo.